¿Te gustaría tener un VST gratuito de batería que tenga este sonido? Bueno, no busques más, porque acá lo encontramos, porque esto es M de música. Muy buenas a todos, mi nombre es Mario Dupont, soy músico y compositor y les doy la bienvenida a M de Música, el lugar donde van a encontrar todos los recursos musicales que están buscando. Y en el día de hoy vamos a ver uno de los VST gratuitos de batería, pero para mí es uno de los mejores que andan circulando hoy en día. Y me refiero a ni más ni menos que al SSD5 de Steven Slate Drums. Como siempre, van a tener el link para descargarlo abajo en el primer comentario fijado. Y además les recuerdo que si ya han visto alguno de mis videos, los invito a que dejen su like y a que se suscriban, ya que va a haber mucha más información, muchos más VST gratuitos durante todo este tiempo. Así que, sin nada más que decir, vamos con la explicación. Como siempre, empezando con la interfaz de nuestro plugin gratuito del día de hoy, lo que podemos ver es que para empezar tenemos tres presets de batería, ¿sí? Tenemos el Deluxe 2 Free Dry and Tight, Deluxe 2 Free Edition y Deluxe 2 Free Hugo. Yo verdaderamente no encuentro demasiada diferencia entre estos kits. Eso no quita de que los tres tengan un sonido fantástico y bueno, realmente. Bueno, lo que podemos ver acá, los cuerpos de la batería, que viene nuestro plugin, que sería la parte de Create. En la parte de Edit, lo que podemos encontrar es los micrófonos, el volumen, la afinación del cuerpo del set de batería que estemos seleccionando, y podemos cambiar tanto el paneo del micrófono como el volumen de cada micrófono que tenemos alrededor de nuestra batería. Tenemos la articulación, el volumen de la articulación, podemos ver las dinámicas y bueno, acá como siempre el attack, el decay, el sustain y el release. Y le podemos dar diferentes formas a la onda, ¿sí? Le podemos dar diferente para que suene un poquito diferente. Tenemos el mix, que acá particularmente tenemos todos nuestros cuerpos de la batería y podemos obviamente subir el volumen y panear de la forma que nosotros querramos. Acá tenemos la forma en que nosotros podemos distribuir las notas, los cuerpos de la batería, todas las opciones en las teclas de nuestro teclado. En este caso, como yo no uso teclado, yo realmente no le doy mucha importancia a esto. Y los grooves, que ahora los vamos a ver. Vamos a escuchar primero un groove de rock. Vamos a escuchar cómo suena. Como pueden ver, tiene un sonido fantástico esta batería. En este caso estoy usando la primera, el Deluxe Free Dry and Tight. Estoy usando el primer preset de batería. Y como podemos ver, usamos un groove de rock. Porque este plugin, aparte del fabuloso sonido que tiene, trae una cantidad de grooves de diferentes ritmos. Como por ejemplo jazz, pop, R&B y rock. Y lo que podemos elegir, tanto la intro como el verso, el pre-chorus, el chorus, el puente, un outro y algunos pasajes de batería. ¿Y cómo lo podemos escuchar? Muy sencillo, lo seleccionamos y damos play. Podemos poner que sea autoplay cuando nosotros lo seleccionamos y que se loopee. Como podemos ver, un puente. Automáticamente el sonido de nuestro groove va a estar de acuerdo a la velocidad del proyecto que nosotros tengamos abierto. En este caso
yo estoy usando un proyecto de 100 pulsaciones por minuto, entonces a esa velocidad está sonando el groove. Por ejemplo, nosotros cambiamos, acá ponemos 120, entonces ahí automáticamente la velocidad va a cambiar. Ahora lo que vamos a ver es ubicar cómo sonaría esta batería en una situación real, en una música en particular. Esto que tenemos acá no son los grooves que podemos encontrar en el VST. Yo hice para esta música que tenemos acá en concreto, utilicé otro tipo de batería, otro tipo de ritmo, pero ustedes van a poder ver qué bien que se acopla esta batería a los diferentes ritmos que les voy a mostrar. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Le voy a subir un poquito de volumen a la batería, a este proyecto, para que vean. Bueno, tenemos un ejemplito y ahora otro ejemplo de cómo sonaría en otro ejemplo musical. Cómo sonaría nuestra batería. Vamos a subirle un poquito de volumen a la batería. Para cerrar la idea sobre este plugin gratuito de batería, realmente no puedo decir más que tiene un sonido excelente. Y además, también, aparte de tener un sonido excelente, nosotros tenemos un montón de parámetros para cambiar este sonido. Tenemos un montón de opciones para manipular y para que suene a nuestro antojo. Realmente es un plugin gratuito que tiene de todo. Realmente podemos hacer muchísimas cosas y realmente no puedo hacer otra cosa que recomendárselo. Así que después de ver este video, vayan a descargarlo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este contenido, por favor, déjame tu like, suscríbete al canal, comenta abajo qué te pareció este VST de batería y si querés recomendarme algún instrumento que busque para algún otro tutorial, por favor, déjalo abajo en los comentarios. Así que realmente sin nada más que decir, yo me despido, soy Mario Dupont y esto fue M de Música.